Hola, ¿cómo están? Hoy día tenemos a una asesora de lactancia que nos va a resolver muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué hace una asesora de lactancia? ¿Cuándo pedir asesoría? ¿Cómo mejorar el acople? ¿Qué pasa cuando hay complicaciones en el parto o en la cesárea con el tema de lactancia? ¿Cómo aumentar la producción? Y muchas dudas más que nos mandaron ustedes mismos. Quédate a escucharlo. Hola, soy la doctora Marina Gainzalain, neuropediatra, investigadora, mamá de gemelos y fundadora del primer diplomado en el mundo en medicina al estilo vida infantil. Mi misión es ayudar a transformar la salud de niños y familias un hábito a la vez. Te invito a aprender juntos en Sembrando Salud. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Sembrando Salud. Hoy día tenemos una invitada especial, mi querida amiga Patti, es Patricia Bastías, es cierto su nombre completo. Ella es matrona, es asesora de lactancia y también, como yo, mamá de gemelos que los amamantó hasta el año y medio de vida. Ella es mi completa gurú de la lactancia materna a la que le pregunté todo y fue mi asesora de lactancia antes de que nacieran mis bebés y después durante todo el proceso de lactancia me estuvo acompañando muchísimo. Bueno, les cuento un poquito más. La Pati está especializada también en neonatología en el Hospital San Borja Rielán, trabajó en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y está haciendo ahora asesorías de lactancia y está trabajando con nosotros en Sembrando Salud, con en su consulta, ¿cierto?, aborda distintas dificultades en la lactancia, como el dolor al amamantar, las grietas, el frenillo lingual corto, dificultades en el acople, baja producción de leche y la lactancia múltiple. También asesora la creación de banco de leche y destete respetuoso y hace talleres de lactancia para embarazadas. Bienvenida, Pati. Gracias, muchas gracias por la bienvenida y por la presentación. Muy feliz de tenerte aquí en Instagram y en TikTok. Hemos estado subiendo algunas cositas de lactancias y nos han llegado tantas preguntas que decidimos hacer un capítulo especial para ir resolviéndolas, porque en realidad es un tema en el que hay muchos mitos y también uno no sabe mucho sobre esto. Incluso en carreras de salud, ¿cierto? Tampoco es algo en que uno profundice mucho, entonces al enfrentarte a la lactancia surgen muchas dudas y más aún en la práctica. Entonces hoy día la idea es resolver, ¿cierto?, de estas distintas preguntas. No sé si quieres partir contándonos un poquito, yo dice, ¿cierto?, una introducción sobre ti, pero si nos quieres contar un poquito cómo llegaste a este tema de la lactancia materna, cómo ha sido ese camino. Sí, yo, bueno, en mis inicios como matrona, como decías tú, yo me formé en la neonatología del San Borja Herrerán. Después trabajé en la Universidad de Chile y ahí me tocó trabajar harto. Lo entretenido de la pega de la neo ahí era que rotábamos. Entonces me tocaba harto hacer UCI, atención inmediata, que es donde se reciben los bebés cuando nacen, pero también me tocaba pasar por el puerperio, que en realidad nosotros veíamos la puericultura, que la puericultura es el cuidado del recién nacido. Y dentro de nuestras misiones como matronas clínicas de puericultura estaba la lactancia. Entonces yo ahí enseñaba cosas a las mujeres puérperas que estaban en sus primeros días después de haber tenido a su bebé. Y me pasó que, bueno, yo después estuve harto tiempo dedicándome a otras áreas de gestión en salud, que es lo que estuve haciendo los años posteriores, porque decidí hacer un cambio de vida, principalmente como por todo lo que conlleva ese turno y la vida clínica. Y cuando ya me acerqué como a la maternidad y me encontré embarazada, me di cuenta que tenía un montón de conocimientos obsoletísimos de lactancia. Los cuidados del recién nacido son prácticamente los mismos, hay muy pocas cosas que cambiaron. Pero en lactancia me di cuenta que estaba atrasada hace 10 años atrás y que obviamente lo que yo iba a aplicar con mis niños eran cosas que ya no se usaban. Y ahí empecé a revisar información actualizada para poder enfrentarme ahora yo como mujer y como mamá a la lactancia. Y luego de eso decidí y dije, bueno, en realidad acá hay tanto por hacer, sobre todo a mí que me tocó una lactancia súper distinta y específica, que tenía otras características al ser doble, otras necesidades y otros tiempos. Y ahí me di cuenta que en realidad me gustaba mucho este tema de poder acompañar mujeres en este proceso de la lactancia. Y fue cuando decidí actualizarme
los conocimientos que en realidad habían, obviamente las cosas base se mantienen y yo las manejaba, el tema del manejo del acople, cómo ayudarlo, cómo asesorarlo, pero había muchas cosas que habían cambiado respecto al manejo, por ejemplo, las grietas. Antes uno recomendaba, por ejemplo, que las mamás ocuparan la misma leche para limpiar el pezón. Me acuerdo que tú me mencionaste que Sí, alguien me te lo lo había dijeron dicho también. en la clínica. Y eso Sí. está tremendamente obsoleto, porque en realidad se vio que aumenta el riesgo de producir infecciones. Porque, claro, la leche finalmente es un lácteo que tiene vida, que tiene bacterias y termina funcionando como un caldo cultivo en la piel. Entonces, me di cuenta que todas esas cosas habían cambiado y hice esta formación de asesora en Prolactar, donde pude actualizar mis conocimientos y sentirme ya segura y competente y actualizada para no estar repitiendo como papagayo cosas que ya no iban. Así que así fue como me fui transformando. Y también porque pasa mucho que las mujeres nos tendemos a confundir demasiado en la lactancia porque tenemos muchas opiniones. Viene la mamá y te dice una cosa, viene la suegra y te dice otra, viene una amiga y te dice... Entonces todo el mundo habla en base a su experiencia. Yo siempre digo que la lactancia es como la mecánica, porque la gente tiene un auto y jura que sabe perfecto cómo arreglarlo, cómo solucionar todas las panas de los autos, y acá pasa lo mismo. La gente tiene guagua y piensa que todos son expertos en cuidado de guagua, expertos en lactancia, y de repente las experiencias son súper distintas. Y obviamente también lo técnico hay que acomodarlo a la realidad de cada mujer, pero siempre con una base de que no sea mi experiencia propia solamente, sino que tenga un fundamento. Y eso es tremendamente importante para que las mujeres se sientan seguras en estos procesos. Totalmente. Yo creo que a mí lo que más me ayudó de tener asesora de lactancia fue el tener la confianza y como saber que tenía alguien al que le podía preguntar y que las opiniones no me confundieran, como que sentirme segura de lo que estaba haciendo y que no porque una me dijera una cosa, la otra otra y al final más encima que los comentarios en general es como más de sentir así como, uy, te estará alcanzando la leche, como que cosas así que te hacen dudar, ¿cierto? Y el sentirse como segura y apoyada para mí fue fundamental. Sí, así que Eh, gracias por eso, Pati. Ya, vamos a empezar con algunos temas de los bien generales como para introducir. Cuéntenos un poco cuáles son los beneficios de la lactancia materna y por qué es importante intentarlo. Bueno, los beneficios se dividen principalmente en tres partes. Tenemos beneficios que son enfocados al recién nacido, beneficios que son enfocados a la madre y beneficios que también son comunitarios o sociales. Respecto al recién nacido, tenemos principalmente que en el fondo la leche materna es el alimento eh, que de por sí un recién nacido humano debiera recibir. Las fórmulas son leches que son de otras especies, principalmente de vaca, que están adaptadas, pero que obviamente tienen un montón de y que están transformadas y asimiladas, pero aún así en su origen no son de nuestra especie. Entonces, obviamente, generan algunos problemas en los bebés, como estreñimiento, alergias y etcétera. En cambio, la leche materna es una leche, es un fluido que es el idóneo, que es perfecto para nutrir a un bebé, porque incluso cuando tienes un bebé que está sobrepeso, producto de la leche materna, está comprobado a través de la evidencia científica que ni siquiera es un factor de riesgo para obesidad infantil o para obesidad adulta posterior. Eh, entonces, ni siquiera nos podemos preocupar de eso. Respecto de la inmunidad, por ejemplo, la leche materna es un fluido dinámico que incluso si nosotros lo pudiéramos cultivar o los pudiéramos mirar en diferentes momentos, este fluido va cambiando. Y es precioso porque en el fondo cuando tú tienes un bebé, tienes un fluido específico para ese recién nacido, inicialmente a través del calostro, que es específico para darle tiempo a que aprenda a succionar, que es alto en azúcar y que además se producen en menos cantidad porque en el fondo tenemos un bebé que está aprendiendo a alimentarse. Después esta leche va cambiando. En general la leche se compone en un 80% de agua, por eso que uno de los mitos de que, por ejemplo, antiguamente a las bobitas les daban patitos de agua está totalmente obsoleto porque en verdad los bebés no pueden tomar agua. La leche materna tiene todo el agua que ellos necesitan.
Y esta leche va cambiando, se va haciendo más madura y cuando ya tenemos bebés o niños sobre 6 meses, sobre algunos meses ya tenemos una leche que ya es madura luego de las primeras semanas y que esta leche en el fondo aporta todos los nutrientes que los niños necesitan y también la inmunidad, que eso es tremendamente importante. Y como te decía, hay... em, no, si uno pudiera hacer una radiografía de la leche materna y ir haciendo un seguimiento cómo va cambiando, uno incluso podría ver cómo cambia de apariencia de color cuando un niño, por ejemplo, se enferma. Y Mm, eso es maravilloso, porque la madre es capaz de producir los anticuerpos que el bebé necesita para poder defenderse de una enfermedad. Entonces, así de específica es la leche materna para nutrir al recién nacido. Y esta leche, como te decía yo, se va transformando cuando ya tenemos un niño que empieza a alimentarse, un bebé que empieza a alimentarse, por ejemplo, con alimentación complementaria. Tenemos una leche que sigue siendo totalmente perfecta para nutrir a ese bebé y para darle espacio para que pueda probar alimentos y no tener la necesidad de obligarlo a que coma, porque en el fondo hay que completar un volumen, sino darle el espacio para que esto sea una experiencia de aprendizaje. En relación a la madre, hay muchos beneficios. Bueno, los principales y más conocidos son respecto a la recuperación del peso, porque cuando uno amamanta, gasta 500 calorías diarias. Y eso es tremendo. Yo que corro, gasto 500 calorías en una hora de trote. Entonces, gastar esas 500 calorías diarias, si tú amamantas entre 8 o 12 veces en el día, regularmente, y estando sentada amamantando a tu bebé, es súper beneficioso para tu cuerpo, para recuperar tu peso, porque una de las condiciones principales en el embarazo es que nosotros almacenamos grasa en nuestro cuerpo, porque es grasa que después vamos a utilizar en la leche materna. Entonces, para ir removiendo esa grasa o ir sacando la que ya no es necesaria, y la que el cuerpo almacenó para poder resguardarse de esta necesidad, es súper importante este gasto calórico en la mujer. Psicológicamente también tiene muchos beneficios al sentir la mujer que es capaz, esta mamá, de poder alimentar a su cría, de poder entregarle lo que su guagua necesita, de poder sentirse suficiente en ese aspecto. Y en los beneficios sociales está principalmente que vamos a tener un recién nacido que es potencialmente eh, más sano, más saludable, un bebé que en la medida que va creciendo más saludable y que por tanto cuando la mamá vuelve a trabajar o los padres se reincorporan nuevamente al trabajo, generalmente eso se traduce en menos ausencias laborales o licencias más cortas, porque en el fondo los bebés tienen una capacidad, o los niños, de recuperarse más rápido de las enfermedades al tener esta inmunidad adquirida a través de la lactancia. súper, muy bonito. Em, y una de las cosas que también, cierto, hemos conversado es que también hay beneficios en cuanto a la microbiota que se traspasa, cierto, también por la lactancia materna al bebé, que Totalmente. es muy interesante también. Sí, y Genial. esa microbiota, perdón, Ujú. afecta en cuanto bueno, a lo que tú principalmente te manejas en relación a los beneficios de la microbiota y el eje intestino-cerebro, pero también, por ejemplo, impacta en la digestión de los bebés. Sí. Un bebé que toma fórmula, en general, sus deposiciones son mucho menos frecuentes, son más duras, generalmente tiende a generar más cólico. En cambio, tú mismo lo has visto con tus niños que con la lactancia materna están comiendo y se están haciendo. Entonces tienen una digestión admirable y que todo eso es producto de la consistencia y la cantidad de agua y de los componentes de la leche materna. Ujú. Buenísimo. Oye, Pati, y cuéntanos qué cosa hace una asesora de lactancia, como de qué se trata, qué es lo que uno espera cuando pide esta asesoría. Mira, un asesor de lactancia está para apoyarte en la lactancia, para ayudarte a poder, como decías tú, neutralizar todas esas opiniones Mm. en una ayuda más técnica respecto de lo que está actualizado y de lo que se recomienda en la lactancia. También el rol de la asesora también es apoyar a las mujeres en los distintos procesos y en sus distintas formas de ver
la lactancia y lo que esperan de ella. No todas las mujeres esperan lo mismo. Hay mm, mamás que quieren tener lactancia mixta, hay mamás que quieren destetar a los 6 meses, hay mamás que quieren tener una lactancia más allá de los 2 años y mm, finalmente todas esas formas de proyectar la lactancia son válidas. Y exacto. por eso es que una asesora tiene que estar preparada y tiene que ser respetuosa a la vez para poder acompañar a una mujer a partir de lo que ella espera de Mm, esa lactancia y no imponer estereotipos o en el fondo lo que se espera. Por ejemplo, la OMS dice que se recomienda que la lactancia materna se mantenga hasta los 2 años de mm, vida como complementaria a la alimentación. Pero hay realidades y realidades. mm, Entonces, obviamente que uno tiene que acompañar esa realidad para que sea lo más saludable posible y que la lactancia también sea un momento placentero y de comunicación con su bebé mm, y no sea una tortura, porque también la lactancia tiene mucho de demanda, mucho de sentirse un poco esclavizada por este tema del no poder disponer del tiempo, porque tenemos un bebé que nos puede pedir a libre demanda en 3 horas más o puede pedirnos en 1 hora más. Entonces, mm, obviamente que eso también genera cierta angustia a veces o cierta presión en las mujeres de sentir que no pueden ser libres en su tiempo. mm, Eh, otro aspecto importante de las asesoras es contener. A mí me pasa mucho que muchas mujeres me llaman en momentos que están muy críticas ya, mm, porque llevan, no sé, un día o 2 días que no han podido alimentar bien a su guagua. mm, Eso genera mucho estrés, aparecen todas las voces ambientales del entorno, de que debieras darle esto, debieras darle lo otro, es que a lo mejor no tienes leche, es que a lo mejor tu leche no es buena, es que a lo mejor no lo estás haciendo bien, es que a lo mejor no tienes pezón, y así una serie de cosas que terminan generando esta inseguridad y muchas veces un colapso por mm, tener una guagua que te llora, llora, llora y que tú no eres capaz de calmarla ni de poder alimentarla. mm, Entonces, muchas veces me toca llegar a una casa, en los domicilios, a primero calmarla, a contenerla, abrazarla y decirle, tranquila, aquí estoy para ayudarte, no mm, estás sola. sí, Y creo que eso es también parte del rol de ser asesora en lactancia, el mm, ser parte de esa tribu de la mujer que está partiendo en este proceso de hacerse cargo de un nuevo ser humano y además con una serie de fenómenos que están ocurriendo en su cuerpo, porque el puerperio tampoco es un momento fácil en relación a los cambios hormonales que tenemos y a la serie de cambios psicológicos también que estamos luchando en paralelo las mujeres en el momento de tener un hijo. mm, Entonces, ese acompañamiento es clave, mm. Qué lindo. además de lo técnico. Sí, muy bonito y totalmente destacar lo que mencionas, ¿cierto? De que también depende de las expectativas y de lo que uno espera, de lo que cada uno espera, ¿cierto? De su lactancia, porque de repente, no sé, por ejemplo, puede haber alguien que quiere una lactancia en diferido, que quiere una lactancia mixta o que quiere, no sé, por distintos tipos de estrategias y que a veces piensa que la asesora como que la va a obligar a que sea exclusiva o que, ¿cierto? Y no es así, sino que la idea es que sea como apoyarte en la decisión y en el estilo de lactancia que uno planifique o que uno desee. Así Y que en eso es súper este, en importante. este aspecto voy a voy a emitir una opinión que es Ujú, mía y que en realidad la hago acá porque obviamente las personas que nos escuchen están interesadas en nuestra conversación y nuestra opinión sobre la lactancia. Pues yo creo que al momento de elegir una asesora de lactancia, para mí son importantes dos cualidades. ujú, Una, que esa asesora de lactancia sea profesional de salud ujú, porque hoy en día se estila mucho estos acompañamientos de mujeres que son mamás y se hacen asesoras de lactancia, que no está mal y creo que también tiene un bonito sentido. sí, Pero también creo que cuando uno se enfrenta a situaciones de alteración de la lactancia, hay signos que son importantes de visualizar y poder pesquisar para que puedan ser derivados o tratados oportunamente. claro, Porque cuando uno va a ver una mamá con su bebé que no ha comido bien, a veces un bebé que está con ictericia, que está amarillo, un mm, bebé que está hipoalimentado, que está deshidratado, mm, em,
a veces uno se encuentra con que, por ejemplo, no le ha limpiado bien el cordón y tiene el cordón infectado. Entonces, hay un montón de cosas, o por ejemplo, el cómo detectar una mastitis, cómo iniciar el tratamiento. Me parece que todo ese tipo de cosas son súper necesarias que vayan de la mano con alguien calificado para poder evaluar complicaciones, detectarlas, manejarlas si están dentro de su competencia o derivarlas cuando no. Mm, Y por otro lado, también a mí me parece importante que además de profesional de salud, sea mamá idealmente, mm, porque eh, yo creo que las mujeres tenemos la capacidad de empatizar con otras mujeres cuando estamos en este proceso de maternidad, pero también creo que el ser mamá y haberlo vivido te da otra riqueza y te da otro nivel de empatía y te da otra capacidad de ponerte en el lugar de esa mujer para poder entender lo que está viviendo. Y, por ejemplo, en el mismo caso nuestro, el que sea idealmente una mamá que haya tenido una lactancia gemelar para que te pueda ayudar desde tu propia realidad. sí. Porque a mí me pasó que yo tuve una asesora de lactancia y que no tenía experiencia doble y Mm, creo que me ayudó, pero parcialmente porque me dio una receta de cocina con ingredientes que yo no tenía en mi casa, por decirlo de alguna forma. mm, Entonces, distinto es cuando uno conoce cuáles son los tiempos, la forma, la demanda y todo lo que conlleva la realidad que yo estoy viviendo. sí, para mí eso fue fundamental, como que tú hubieses tenido también un embarazo gemelar, me ayudó muchísimo, totalmente. ¿Y en qué situaciones dirías tú que hay que pedir asesoría? ¿Cuáles son como los momentos o las situaciones en las que es bueno pedir esta asesoría? ¿Cierto? Hay algunos más preventivos, otros más como ya cuando hay más complicaciones, etcétera. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, respecto de las asesorías, más cuando hay alteraciones, yo creo que lo principal es cuando hay, por ejemplo, dolor, Mm, que eso es clásico, porque hay acá muchos factores que pueden estar generando ese dolor. Entonces, por eso que no basta solo con decir tengo dolor y solo el acople, solo el hacer cambios en el acople lo va a corregir. A veces puede haber un frenillo corto, a veces puede haber técnicas o posiciones que se pueden mejorar para amamantar de mejor forma o en una posición más cómoda para la madre y para el bebé. mm, Em, Hay otras situaciones en las cuales, por ejemplo, hay baja producción en la leche y la mamá espera poder aumentar su producción. mm, Otras situaciones que puede haber son como cuando hay alteraciones físicas en el bebé, como por ejemplo lo que mencionaba de la anquiloglosia del frenillo corto. mm, Eh, Otro tipo son ya más, de alguna forma, temas más fisiológicos programados, como por ejemplo cuando quieres armar tu banco de leche para volver al trabajo o porque quieres tener leche almacenada para poder empezar a tener un poco más de independencia. mm, También para el destete, porque ocurre mucho que hay consejos antiguos como de destetar, por ejemplo, de un día para otro. mm, Y no, y que lo tome el papá, y que la guagua va a llorar, y que llore, que llore, que llore. Y yo no sé si como mamá yo habría resistido escuchar a mi hijo llorar un día entero porque querían tomar leche. mm, Entonces, cuando hay formas que están probadas, que son mucho más sanas para que evitar, por ejemplo, que existan arrepentimiento de la madre, porque finalmente termina sintiéndose culpable de escuchar que su guagua llora y no poder alimentarla, eh, y poder hacerlo progresivo y programado para ir haciéndolo de una forma más tranquila, sana y respetuosa entre la madre y el bebé, mm, y que de esta forma sea un proceso exitoso. ujú. Perfecto, genial. Hablando del tema del acople, hartos preguntaron ahí ¿cierto? En las cajitas de preguntas de cómo se podía mejorar el acople, de qué tips como que podías dar al respecto. Bueno, lo principal en el acople, yo creo que desde el punto de vista de la mamá, es crucial buscar el espacio de la casa que sea tranquilo y cómodo. El mejor sillón, el mejor asiento o los mejores cojines para la cama, pero que en el fondo te permitan tener una postura que puedas tener por lo menos 15, 20 minutos, que es lo que puede durar la toma. Ujú, Y
con los cojines adecuados. Para mí es importante un cojín de lactancia que pueda apoyar el acople. Mm. Y respecto del recién nacido, es importante la forma de la boca. Se habla mucho de la boca de pescado, que es como la boca con los labios evertidos, que tiene que tener el bebé para que puedas hacer un acople adecuado. Y también es importante esperar que nuestro bebé abra la boca de una forma amplia para acercarlo al pecho, Ujú. porque muchas veces pasa que la mamá trata como como que le acerca el pecho a la guagua, y cuando la guagua abre un poco la boca le mete el pecho, y obviamente que si no tiene la boca bien abierta va a tomar cualquier parte, y al empezar a succionar va a generar mucho dolor. Mm. Entonces es muy importante, el primer tips es la boca del bebé, la apertura de la boca al hacer este acople, y que vaya el bebé hacia la mamá y no la mamá hacia el bebé, porque obviamente cuando yo me trato de volver a incorporar o poner en una posición cómoda, estoy poniendo en riesgo que el acople siga siendo adecuado si es que ya lo logré. Perfecto. Buenísimo. Y ahí también salían una de las preguntitas, pensando en lo que mencionaste ahora de los tiempos. Una chica preguntaba si es que es cierto que el bebé debe amamantar 15 a 20 minutos por lado. ¿Cómo es el tema de los tiempos, de los lados, etcétera? Sí, antiguamente se decía mucho esto de que los bebés tenían que amamantar un tiempo por lado para poder darle de las dos y vaciar los pechos, pero en realidad la evidencia actual apunta a que se tiene que vaciar un pecho completo. ¿Cómo sabemos que se vació completo? Cuando tu guagua se suelta solo de ese pecho, ¿ya? Esa es la forma de saber que ya se vació. Y obviamente voy a intentar ponerlo al otro solo si veo que tiene signos de seguir con ganas de tomar más. Ujú. Porque en general muchas veces pasa, sobre todo al principio cuando son más chiquititos, que toman de ese pecho y quedan como en coma los pobres, así como botados, y ya no hay más porque ya están satisfechos y no necesitan tomar más. Mm. Entonces, eh, ¿y por qué se sugiere ahora esto, que en realidad es vaciar el pecho? Y en realidad se calcula que en una mujer que le está dando a un solo bebé, Ujú. el pecho se va a vaciar entre ese tiempo, 15 a 20 minutos. Pero Ujú. no significa que le tengo que dar 15 o 20 del otro lado en la misma toma. Mm. Porque, como te decía, lo importante es que ese pecho se vacíe, porque al vaciar ese pecho es el principal estímulo para que el cerebro aumente la producción de prolactina y con eso genere un estímulo a la mama para producir más leche. Ujú. Entonces, eso estimula más que tener dos pechos a medio llenar. Ya. Súper. ¿Ya? Entonces, por eso que la recomendación, más que los 15 o 20 minutos, es vaciar el pecho, esperar que el bebé lo suelte y luego ofrecer el otro si es que es necesario. Ya. Genial. Y en el caso de nosotras es uno para cada uno. Uno para cada uno. Sí. Y ahí lo importante, que era lo que yo te decía en un principio, es rotarlos siempre. Si en esta toma le di a mi gemelo uno de este lado y al gemelo 2 del otro, en la otra tengo que rotar porque los bebés tienen diferente fuerza de succión y diferente capacidad gástrica, y si yo dejo siempre un bebé de un lado, eh, voy a hacer que este pecho responda a la necesidad solo de este bebé y no de mi otro bebé. Entonces, por eso es que es importante rotarlos para que la producción se vaya regulando por la necesidad de ambos. Claro. Y además, también, bueno, algo que me enseñaste tú es que también es normal, ¿cierto?, tener producción distinta de repente en un pecho que en el otro. Entonces así Sí, como que les llega la misma cantidad durante el día a cada uno. exactamente. Súper. ¿Y qué pasa? ¿Cómo empieza el proceso de la lactancia cuando estamos, por ejemplo, ante un parto vaginal versus una cesárea, ¿cierto? Son dos situaciones bien distintas y que de repente uno no sabe qué va a terminar en una o en la otra y qué expectativas tener ahí en cuanto a el inicio de la lactancia. Mira, lo de las diferencias entre el parto y la cesárea responden principalmente al sistema Mm. y al cómo se maneja un parto y cómo se maneja una cesárea. Mm. Fisiológicamente es lo mismo. Antes se creía que en la cesárea se demoraba más la bajada de la leche,
porque era cesárea y si no hubo trabajo de parto, no hubo inducción a la lactancia prácticamente. Pero hoy en día se ha descubierto que no es así, porque en el fondo la lactancia se produce cuando se produce el alumbramiento y sale la placenta y se Mm, genera todo este cambio hormonal en el cuerpo de la mujer para empezar a producir leche a través de la prolactina y eyectarla con la oxitocina. ujú, Entonces, que es la misma oxitocina para las dos mujeres que estuvieron en su parto. mm, En el fondo, la mujer que tuvo un parto fisiológico, la oxitocina participa en ese trabajo parto, mm, y en la cesárea, después de la cesárea, va a participar en las mismas contracciones que tiene esa mujer después de nacido su bebé, que son súper necesarias para evitar que el útero sangre. mm, Entonces, eh, entonces, en el fondo, acá el hito para que empiece la lactancia es la salida de la placenta, ujú, ¿ya? Y en ambos se produce, en ambos tipos de parto se va a producir la salida de la placenta. ujú, ¿Qué pasa después? En el parto lo que se estila que venga todo el tema del apego, del proceso en el que está por un rato largo, dependiendo del lugar, pero lo ideal es que estuviera lo menos una hora el bebé con su mamá, idealmente las primeras 2 horas. Y en la cesárea pasa mucho que en muchos lugares sigue siendo un proceso em, súper, ayúdame tú con el término, como invasivo o como mentalizado. medicalizado y Mentalizado. como donde al final la mujer pasa a ser un ente pasivo Mm, y porque estamos frente a un campo estéril y por tanto no se cuida que esta mamá tenga contacto con el bebé en esas primeras 2 horas. mm, Porque esas primeras 2 horas son importantes porque hay un comportamiento del bebé después de que nace, que está graficado en un esquema que se llama esquema Desmond, que tiene que ver con la vigilia y el sueño del bebé. Las ujú, primeras 2 horas, todos los bebés después de nacer están alertas y en una alerta tranquila, mm, ¿ya? Es una alerta donde están despiertos, descubriendo el entorno, viendo qué pasa, qué hay, dónde está la mamá, dándose cuenta que nacieron. mm, Una vez que pasan esas 2 horas, los bebés caen en un sueño profundo, muy profundo. Entonces, y que cuesta mucho sacarlos de ese sueño profundo para lograr el acople. mm, Entonces, pasa que mientras con el parto se aprovecha este tiempo, estas primeras 2 horas, con la cesárea muchas veces se desperdician, porque cuando la mamá sale del pabellón, después de que la suturaron, después de que pasó por recuperación y vieron que en realidad no estaba sangrando demasiado, y recién se fue a la habitación y recién le pasaron su guagua, la guagua ya está seca. mm, Entonces, cuesta lograr el acople en esas primeras horas y ya en el fondo cuando lo tratamos de lograr, porque en el fondo estas horas de sueño son mucho más largas que estas primeras dos, mm, generalmente pasan por lo menos 4 horas en el que van a estar con un sueño pesado y va a costar despertarlo. mm, Entonces, obviamente que ya me perdí 6 horas de iniciar la lactancia. claro. Por eso que termina siendo una lactancia más tardía, porque cuando puedo despertarlo ya perdí tiempo. En Mm, cambio, en el parto estoy ya haciendo dormir a un bebé que ya se acopló, que ya mm, estimuló y que ya se alimentó por primera vez. mm, Y además que si ese bebé se duerme sin comer, también va a ser más difícil despertarlo, porque va a tener obviamente menos disposición de glucosa en su cuerpo. ujú. Perfecto, súper interesante. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando la mamá se complica en el parto y la tienen que hospitalizar o no se le puede entregar al tiro el bebé, ¿cierto? O los bebés tienen alguna complicación y los tienen que llevar, ¿cierto? Separados, etcétera. ¿Cómo se maneja ahí? ¿Cómo es el tema de la lactancia? Bueno, ahí se aplica mucho lo que vimos en tu caso, en Sí. el fondo, que es Obvio. intentar iniciar la estimulación de la producción lo antes posible, en cuanto la madre se sienta bien. Mm, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de tu caso respecto de otros? Que muchas veces cuando los recién nacidos son de término, mm, se van a la casa con el papá, con los cuidadores, la mamá se queda hospitalizada a veces la condición de la madre no permite generar un estímulo de la producción láctea en las primeras horas por ejemplo, dentro de las próximas 24 horas, sino que a veces pueden pasar varios días. Y obviamente que ese bebé se va a la casa, se va con fórmula
con chupete. Entonces, cuando la mamá llega a la casa, empieza a ser un terreno súper difícil el poder iniciar la lactancia. Mm, Pero lo importante de esto es que siempre se puede hacer, con ayuda sobre todo de una asesora de lactancia, mm, porque hay que hacer todo un proceso de lograr que este bebé conozca el pecho, conozca la leche materna y pueda encantarse con la lactancia también, porque obviamente un bebé que partió con chupete y que solo ha probado chupete y llega a la mamá luego un par de semanas y además con una producción baja, no lo va el bebé no lo va a querer, porque en el fondo es mucho más fácil el chupete, que sale mucho más rápida la leche y además estoy obteniendo lo que yo necesito de forma más rápida. Entonces, hay que hacer todo un proceso que incluso que se llama de relactación, eh, donde se puede apoyar por ejemplo, con sonda al pecho, para que mientras el bebé estimula el pecho, mientras succiona, se le va pasando a través de una sonda orogástrica que está pegada en el pecho de la madre, al lado del pezón. Un poco se le va pasando la fórmula para que el bebé no se impaciente porque no le está saliendo. Entonces, hay diferentes técnicas que pueden permitir recuperar esa lactancia. mm. Y si esto es antes de los 3 meses, siempre tiene una mayor probabilidad de éxito que después. Perfecto. Súper. A mí, bueno, mi cesárea fue más complicada y los chiquititos nacieron prematuros, entonces quedaron hospitalizados al tiro. Y ahí tú me ayudaste mucho en el tema, ¿cierto?, de la extracción de la leche para que se los pudieran dar el laneo y para empezar como progresivamente a que recibieran solamente la leche materna. Y eso fue súper bueno porque lo logramos en pocos días, que ya estaban después ahí el laneo con hospitalizados, pero solo con mi leche. Entonces eso era algo como que a pesar de la pena, ¿cierto?, de que no los tengas contigo en casa, al menos de que era algo reconfortante para mí poder estar llevándoles la leche. Así que eso fue genial, sí. Súper. Y una de las preguntas que también nos llegó un montón es, ¿cómo saber cuándo el bebé está saciado y si es que tengo suficiente leche? Y, es, y en particular a mí me la han preguntado mucho, ¿cierto? Porque cuando ven como mamá amamantando a dos, la primera pregunta es como si realmente te alcanza o eh, les da como esa sensación de que quizás los estás dejando con hambre y cómo uno se da cuenta de que eso en realidad no es así o el caso contrario. Bueno, el cuerpo de la mujer siempre se va a adaptar a la necesidad que tiene de producción de leche. Mm, En el caso de una mamá que es múltiple, en este caso un pecho es capaz de producir la cantidad de leche que necesita cada uno de sus bebés. ujú, Y pasa que finalmente el tema de creer que no es así es solamente un tema cultural donde por años y años y siglos las mujeres nos han invalidado como en nuestra capacidad de parir y en sí, nuestra capacidad de alimentar a nuestras crías. exacto. Porque yo siempre le digo a mis pacientes, nadie le dice a una vaca que no tiene la cantidad suficiente para alimentar a su ternero. Sí, Pero a nosotros todo el mundo nos pregunta si en realidad estamos seguras de que lo estamos haciendo bien. sí. ¿Cuáles son los signos más claros de que un bebé está quedando satisfecho? Bueno, es súper evidente el ver que cuando termina de tomar pecho, de tomar su leche, queda muy relajado, muy tranquilo y con ya la satisfacción de haber comido lo suficiente para poder volver a dormir o jugar o poder ocuparse de otras cosas, dependiendo de su edad, Mm, después de haber comido. Si un bebé no está bien alimentado, va a quedar inquieto, ujú, ¿ya? Y en el fondo la producción se va ajustando en relación a lo que también los bebés van exigiendo. Si quizás la cantidad que tomó en esta oportunidad no es tan de completar su capacidad gástrica, no fue lo suficiente, va a pedir leche más seguido. Y eso finalmente termina siendo el estímulo para que esta mama vaya produciendo más leche más volumen en cada toma. ¿Ya? También es importante que los bebés, en la medida que van aprendiendo a succionar, van extrayendo más leche y a veces las mujeres se tienden como a insegurizar porque dicen, me voy a sacar con el extractor para ver cuánto me sale y ver cuánto está tomando mi guagua. mm, Y el extractor
saca leche, pero es mucho menos eficiente que la succión de nuestra guagua. Mm, Entonces a veces uno con el extractor se puede sacar, no sé, 40 ml, 50 ml y uno dice, no, esto es muy poco, mi guagua está quedando con hambre, mm, pero resulta que en general la capacidad de de los bebés es de sacar el doble de lo que saca el extractor o incluso más. Entonces, no hay que engañarse tampoco con esas, como con esas cuantificaciones de tratar como de objetivar cuánto está tomando, porque en realidad hay que ver los signos. Si ya está tranquilo, si ahora quiere jugar, si ahora quiere dormir, es porque ya está satisfecho y no necesita más, mm, ¿ya? Y puede ser que en algunos momentos quede con hambre, y acá es donde pueden ser momentos particulares de cada dupla, de cada bebé y de cada mamá, pero también hay descritos ciertos momentos de brotes de crecimiento o de crisis de lactancia, que hay uno que está cerca de la segunda, tercera semana, hay otros que está descrito como a las 6 semanas, otro a los 3 meses, otro cerca del año que son momentos en que los bebés se comportan irritables, con mucha demanda del pecho, algunos le pegan al pecho y pelean con el pecho porque están enojados porque quieren tomar más leche y sienten que no les sale lo que ellos están queriendo tomar, lo que ellos necesitan. mm, Pero eso no tiene que ver con que la madre esté produciendo poco, sino que tiene que ver con que el bebé creció, tiene más demanda y ahora hay que hacer que este pecho produzca mayor cantidad de leche según esta nueva demanda. mm, Entonces, estos brotes en general duran aproximadamente 3 días, 2 días, en que la mamá dice, chuta, pero los dejo y a la hora quiere de nuevo y otra vez quiere y no me deja bañarme, no puedo dormir porque duerme toda la noche con el pecho en la boca. Y sí, esos días son así. mm, Pero porque esos días en específico son de ajuste de producción. ujú, ¿Ya? Y si ocurre en momentos en los que yo veo que pasan muchos días y mi bebé no está quedando satisfecho, está quedando inquieto, es porque quizás algún factor está interfiriendo en esa lactancia, hay que encontrarlo, hay que buscarlo y hay que ver cómo estimular que esa producción sea suficiente. ujú, Pero obviamente, nunca la solución si yo quiero mantener lactancia exclusiva o estoy dando fórmula y no quiero aumentar la cantidad, nunca la solución va a ser aumentar la cantidad de la fórmula o introducir una fórmula. mm, Nunca. Nunca eso va a ayudar a que aumente la producción láctea. sí. Eso es súper importante. A mí, en varios momentos, por ejemplo, recuerdo un brote como de crecimiento como el que describes, que estaban así como pidiendo más, más, y en un momento yo pensé como chuta, quizás no me está alcanzando y tengo que meter una fórmula al día o agregar algo, y ahí tú me hiciste coaching y me diste cierto ánimo de que eso estaba aumentando mi producción. Me aguanté de no hacerlo y al final eso, claro, aumentó la producción y no lo metí, pero si lo hubiese metido, nunca hubiera, no Claro, habría alcanzado a aumentar mi producción y después estaría exacto. dependiendo de la fórmula todo el tiempo. Entonces, eso, claro, igual obviamente hay situaciones en donde quizás usar fórmula o incluso el plan que tenemos. Está súper bien, ¿cierto? Claro. No es algo negativo, pero si en mi caso que yo quería tener, ojalá la lactancia materna exclusiva, si lo hubiese metido, en realidad me habría como boicoteado un poco mi plan de que esta crisis aumentara mi producción al final. Claro, hay mujeres, por ejemplo, que yo he asesorado que le dan a su bebé más o menos, no sé, una fórmula al día o Ujú, después de cada toma le ofrecen unos 30 cc y eso les deja tranquilidad mental de sentir que su bebé está tomando el volumen completo. ujú, Y yo en general cuando me enfrento a estas realidades, entiendo que es parte de lo que le genera tranquilidad y obviamente esa realidad no la vamos a cambiar. ujú, Pero si ella quiere mantener esos 30 cc, por ejemplo, y que no se transformen en 60 ni en 80, ujú, obviamente que lo que hay que hacer es cuando hay un brote, estimular la producción, ujú. aumentar la frecuencia y no aumentar la fórmula, porque Eso. si no vamos a estar anulando este estímulo de producción. Ujú, súper. Y ahí otra de las dudas que más nos aparecieron fue cómo se puede aumentar la producción de leche, que creo que va Sí, muy en relación con lo que mencionaste recién, ¿cierto? sí, en realidad acá hay recetas de cocina y recetas a medida, Ujú, ¿ya?
la receta de cocina es el power pumping, que es una técnica de extracción poderosa donde se estresa la producción a través de extracciones frecuentes eh, con extractor durante 3 días más o menos, y que en el fondo va respondiendo a que si tengo una cantidad que produje después de tantas horas de extracción y de repetirlo frecuentemente, voy a empezar a bajar un poco la frecuencia, después si logro tantos ml, reduzco un poco más la frecuencia. Cuando yo estuve con mis gemelos y yo quería aumentar mi producción, fue esta la indicación que a mí me dieron del power pumping, pero en verdad a mí no me gusta trabajar con esa técnica porque es muy demandante y porque si tenéis 2 guaguas, en realidad era prácticamente imposible. Yo no podía estar extrayendo cada 1 hora con Sí. 2 niños. Eh, Porque además, si no te está demandando atención uno, te está demandando atención el otro. Entonces, era prácticamente imposible. Y eso en realidad es para siempre. Anoche pensaba que el que se despierta frecuentemente de mis hijos en la noche no se despertó hasta las 4:30 de la mañana. Pero antes que eso, el que no se despierta nunca se despertó 3 veces. Entonces, si no es uno, es el otro. Sí. Eh, Si entonces, escuchan ruidito de bebés porque uno me está pidiendo sí, sí. atención. Entonces, a mí me gusta trabajar con un plan que sea diseñado para cada mujer, Ujú, respecto de sus expectativas, respecto de cuánto quiere aumentar su producción y hacerlo gradualmente, en un tiempo que en general va a ir más o menos en 3 semanas para lograr el objetivo, ¿ya? Pero que es gradual, porque en el fondo nos vamos a estimular, pero nos vamos a estimular en relación a los tiempos que tú tienes, a la capacidad de hacerlo, a los momentos en los cuales puedes hacerlo, para poder lograr que esta producción aumente. ujú, Pero en el fondo con un plan que está diseñado en relación a tu propia rutina, ujú, ¿ya? Más que el decirte cada 1 hora tenés que poner el reloj y volver a extraerte. Porque a sí, veces si estás sola con los 2 niños no puedes. sí, Entonces, o aunque sea uno, si estás sola todo el día con tu bebé mientras tu marido trabaja, o sea, si no te podéis bañar, menos vaya a poder estar extrayéndote leche cada 1 hora. sí, Entonces, para mí, obviamente que para aumentar la producción hay que hacerlo, generalmente apoyado a un extractor, porque siempre el concepto es estresar la producción, mm, ¿ya? Pero el cómo lo hacemos, para mí es mucho mejor trabajar con planes diseñados, personalizados a la necesidad de cada mujer, porque siento que tienen mayor posibilidad de tener éxito y menos fracaso, y que a los 2 días digas, ya, yo en realidad no puedo con esto porque es mucho. exacto. Y eso fue lo que hicimos en mi caso también, cuando estaba como, cierto, como en este momento en que como de brote de crecimiento, que sentí que faltaba quizás aumentar un poquito la producción y ahí me ayudaste como con tips dirigidos a mi propia rutina, a mis horarios, a mi realidad y eso yo creo que es algo que sirve muchísimo, porque claro, o sea, al final lo que hay que hacer es extraerse un poco más para que haya más, ¿cierto? Para que haya más producción, pero el cómo planificarlo y en qué momento, después de cuánto rato, de la toma con tus bebés, etcétera, eso es como súper personalizado. Mm. Sí, o lo mismo que hicimos cuando tus bebés nacieron y estaban hospitalizados, que me acuerdo que tú me decías que pasaba una matrona y te decía, no, sáquese 2 veces al día, otra no, sáquese tres, otra no, no se saque en la noche. Y yo te decía, no, te tienes que sacar cada 3 horas en el día y cada 4 horas en la noche porque hay que simular que tu bebé están ahí. Sí, sí, y Y eso me eso, permitió tener lo suficiente, claro. exacto, Pero claro, exacto. yo recibí un montón de indicaciones distintas, sí. Sí. Perfecto. Oye, nos quedan un montón de preguntas y llevamos harto, harto ratito, así que te propongo que hagamos una parte 2, ¿te parece? Para que podamos seguir contestándolas con todo el tiempo posible. Así que quiero agradecer a mi querida amiga Patti por este maravilloso episodio, todas las cosas que nos ha compartido. Es conocimiento concentradísimo, oro puro, en muy poquito rato. Creo que es algo que nos sirve muchísimo. Si es que quieren agendar asesoría de lactancia, la Pati está atendiendo en Sembrando Salud, es www.sembrandosalud.cl/agendar hora. Ahí pueden encontrar su disponibilidad y pueden pedir asesoría y personalizada, ¿cierto? Para sus casos y de una forma
muy contenedora y muy bonita. Así que yo recomiendo muchísimo atenderse con ella. No sé si quieres decir algo como para cerrar este episodio. No, principalmente que ojalá les guste, que creo que la lactancia da para mucho, Mm. desde los temas técnicos, incluso también desde los temas psicológicos, de cómo impacta en la mujer, del cómo nos sentimos, de la culpa y en fin. Así que ojalá que disfruten de este capítulo, que es principalmente de las dudas más básicas que en general tenemos todas las mujeres al momento de enfrentarnos a la lactancia. Y nada, yo muy feliz de haber estado acá contigo conversando de este tema que nos ha unido también muy profundamente. Sí, sí, totalmente. Muchas gracias, Pati. Un abrazo Gracias a a ti. todos y nos vemos en el próximo episodio de Sembrando Salud. Si te gustó este capítulo, déjale un me gusta, suscríbete al podcast, comenta o compártelo con alguien que le pueda servir. Nos vemos en el próximo capítulo de Sembrando Salud.